Vamos a por el último abierto de la semana, el último antes de las vacaciones para muchísima gente. Hoy empieza la primera fase de la operación salida de la DGT. Estima la Dirección General de Tráfico que en estos 2 meses, en julio y agosto, habrá más de 100 millones de desplazamientos en las carreteras españolas. Las vacaciones que además muchos van a empezar con el buen gusto que dejó ayer el partido de España, el España 3, Austria 0, partido de anoche, la victoria de la selección y sobre todo esa imagen que dejaron los jugadores españoles. No sé si visteis el partido. Cristina de la Hoz, buenos días. Buenos días, sí, lo vi, claro. Fue muy vibrante. Yo pensaba también, para nosotros era cuando va a llegar al gol hasta que llegó y luego cuando llegará el segundo y el tercero. No sé cómo lo vivieron los aficionados de Austria. Pero en fin, oye, por un día que nos tocó disfrutar, pues a disfrutar. Gonzalo Velasco, buenos días. Hola, buenos días. Hola, Ignasi Guardans, buen día, buenos días. Muy buenos días, buen día. ¿Lo visteis vosotros? Yo estaba en la graduación de la Facultad de Humanidades Comunicación de la Carlos III. Tenía un birrete en la cabeza. No había otro día para poner la graduación, exacto, Gonzalo. Una de esas mezclas entre gorro y mesa camilla que se pone en la cabeza en las graduaciones, imponiendo becas a licenciados en periodismo, en estudios culturales. Bueno, entonces está bien. Y la verdad es que fueron muy disciplinados. No se veía que estuvieran mirando en el móvil. Estaban muy entregados al acto. Bueno, cómo engaña ya la juventud a los profesores, ¿eh? ¿De verdad crees que no había nadie mirando el partido? Estarían con los mismos pinganillos que se ponen. La tecnología, claro. Vamos, en fin. Bueno, vamos a empezar, si os parece, por la actualidad política, que tiene mucha, en realidad, para ser 3 de julio, pues hay todavía mucha carga política. Y bueno, ayer hubo nada menos que un pleno de investidura en el Parlamento de Andalucía. Ayer sí, a la segunda votación salió adelante la investidura de Juan Manuel Moreno, con los votos, ya saben, del PP y Vox, que gobernarán juntos esa comunidad, la comunidad más poblada de España. Aquello que dijo Juanma Moreno que iba a ser la excepción andaluza, que no va a ocurrir, o eso era lo que él pretendía, como ha pasado en Extremadura, en Aragón, en Castilla y León, como ya ha dicho Feijóo que hará si es que para llegar al Palacio de la Moncloa suman PP y Vox, pues aquello es finalmente lo que ha ocurrido en Andalucía, lo que él mismo llamó el lío. Volvemos a Sevilla. Jaime Navarro, hola de nuevo. Hola de nuevo. Para explicar, Jaime, de entrada, qué es lo que dice el acuerdo y cómo queda el reparto entre PP y Vox. Pues se trata de un pacto basado en 150 puntos en el que los de Santiago Abascal impone su ideario más ultra. Vayamos por parte. En cuanto a las cesiones institucionales, el líder de Vox en la comunidad, Manuel Gavira, asume la vicepresidenta del gobierno andaluz y encabeza una consejería con competencias en turismo, justicia, desregulación y administración local. Asumen además una vicepresidencia en la mesa del Parlamento y un senador por designación autonómica. Se quedan, por tanto, sin la ansiada cartera de Agricultura. En el apartado ideológico imponen la prioridad nacional en el acceso a la vivienda, exigiendo un empadronamiento histórico de 10 años para poder comprar y de 5 para el alquiler. ¿Cómo se adapta este concepto discriminatorio en el lenguaje de la moderación? Denominándolo arraigo. Entonces lo que se incorpora es un concepto que existe aquí, que se han ampliado además en otras comunidades autónomas. Ahora me estoy acordando de las comunidades de las Islas Canarias, donde se ha ampliado el principio de arraigo en un año más, especialmente para la vivienda. El pacto andaluz fija para este año la prohibición del burka en sitios públicos, auditorías al coste sanitario extranjero y un plan de choque en sanidad con circuito preferente para el cáncer. En lo económico introduce rebajas fiscales en el IRPF por educación, gafas o ELA junto al blindaje del campo y un recorte del 50% a los sindicatos. ¿Cómo lo defiende? Ahora escuchábamos que para Juanma Moreno dice que la prioridad nacional él la centra más en el arraigo que en la nacionalidad. La cuestión es que acaba comprando el marco, la etiqueta, el nombre que viene exigiendo Vox desde el principio, lo de prioridad nacional. ¿Cómo defiende él el pacto y qué dice la oposición, Jaime? Pues el rostro de Moreno en el momento en el que encadena su futuro las ideas de Vox era serio, visiblemente rígido. Tras eso, una comparecencia previa a su designación oficial, Moreno asumió todo el peso de las preguntas y correspondientes explicaciones que intentó de todas las maneras proteger bajo el paraguas de la moderación. Así enmarca este acuerdo en una garantía de estabilidad para los próximos 4 años. Este es un acuerdo de legislatura en el que nos comprometemos ambos a dar estabilidad a Andalucía. Por tanto, el compromiso conlleva la aprobación de los 4 presupuestos. Gavira le lanzó la advertencia de que nunca antes un presidente andaluz había contado con una base de apoyo tan amplia. Se plasma ese apoyo en un acuerdo que la oposición no conoció hasta minutos antes de entrar a la votación de investidura, algo que no gustó a los portavoces de la izquierda, que denunciaron falta de transparencia, ocultismo y una falta de respeto flagrante a la Cámara. María Jesús Montero, portavoz socialista. Lo que hoy se ha producido ha sido auténticamente un fraude de este debate. No conocemos los extremos en los que por primera vez en la historia de Andalucía, desde el franquismo, va a entrar la ultraderecha en un gobierno andaluz. Una visión que compartieron previamente tanto el portavoz de Adelante, José Ignacio García, como el de Por Andalucía, Antonio Maillo, que definió a Moreno como un títere más de Feijóo, dando por enterrada la vía andaluza de la moderación. Gracias, Jaime.
A vosotros. García, que llegó a decir: hasta aquí llega Juanma el moderado. Escuchábamos a las 8 de la mañana un pasaje de algo que ocurrió también el mes de julio, finales del mes de julio, en este caso de 2024, hace un par de años, en el mismo Parlamento, donde ayer fue investido Juan Manuel Moreno. Y entre los mismos protagonistas, entre los mismos personajes. Manuel Gavira, portavoz de Vox, hizo una alocución en la que asociaba otra vez inmigración y delincuencia. Y entonces, de esto hace 2 años, no 200, Juanma Moreno le respondió así. Lo que de luego no estamos de acuerdo es utilizar la migración como un elemento político. Mire, ustedes utilizan de una manera sangrante, y lo digo así, sangrante, la migración para generar eso, para que hayan conseguido que sea un problema. Y ustedes no quieren que sea el cuarto problema, quieren que sea el primer problema. Porque consideran que si es el primer problema, eso le van a dar voto, le va a dar rédito político. Y eso es lo que están buscando. Y por eso dicen cosas que no son ciertas. Usted está diciendo aquí que todos los extranjeros que entran o que viven en Andalucía son unos delincuentes salvajes. Usted está generalizando eso. Y eso es un disparate colosal. Mire, para que usted lo sepa, de toda la delincuencia que se ha cometido en Andalucía en el último año, solo un 7% ha sido causada por personas migrantes. Y muchos de ellos, por cierto, europeos. Este argumento, que además tuvo mucho recorrido en la crónica política de aquel momento, porque entraba en contradicción, o por lo menos era un contraste, con la línea que ya venía esbozando Alberto Núñez Feijóo, deslizándose por esa pendiente en la que vinculaba, o por lo menos asociaba en los mismos discursos, la delincuencia o los problemas de inseguridad con la migración. Todo esto corresponde a aquel momento en el que, recordarán, Vox salió de los gobiernos porque quería que se rechazara la acogida, el reparto, la reubicación de los niños y adolescentes no acompañados, de los menores migrantes no acompañados, que acogía Canarias con una presión insoportable. No había instalaciones para darles un cobijo con un mínimo de dignidad, y se estableció el debate de si había que reubicarlos en otras comunidades. Como Vox no quería hacer este reparto, al final el Partido Popular defendía que sí que se tenía que hacer el reparto, desde luego discutiendo las políticas, las directrices migratorias de Pedro Sánchez, al que acusan de no tener una política migratoria. Y en aquel momento, el mismo Juanma Moreno defendió así la necesidad de acoger a niños y adolescentes no acompañados. Si usted cree que estamos poniendo en peligro a la ciudadanía andaluza porque tenemos el corazón así de ancho para que 30 niños y niñas se vengan con nosotros y le ayudemos 30 o 300 más, vamos a seguir con el corazón así de ancho y rompan... Es evidente, Cristina, que muchísimas cosas han cambiado en estos 2 años, sobre todo también en las 2 últimas semanas casi, después de las elecciones andaluzas. Pero de pronto el hombre que se decía a sí mismo, presumía y así diseñó toda su campaña como el más moderado, la alternativa andaluza a la moderación, acaba entrando en lo que él mismo llamó el lío y aquello que él mismo denominó un gobierno imposible. Lo habéis dicho en la crónica, creo que el rostro de Juanma Moreno ayer describía lo que sentía por dentro. O sea, estaba absolutamente serio, nada que ver con el líder político habitual. Era consciente de que, bueno, de que se ha quedado a 2 escaños de la mayoría absoluta y de que la única manera de garantizar su investidura era un pacto con Vox, porque tampoco tenía otra alternativa. O eso o elecciones. También hubiera existido la posibilidad de ir a una nueva convocatoria electoral. Y entonces, pues efectivamente, yo creo que ha tenido que tragarse un sapo grande en unas circunstancias que no quería. Incluso él insistió mucho, ya no solo sobre los contenidos, sino en el intento de hacer un gobierno monocolor sin la entrada de Vox, que era otra de las digamos, líneas que se había marcado. Es verdad que lo he intentado minimizar lo más posible porque solo ha entrado un representante de Vox con una consejería, pero una consejería con competencias muy amplias y muy importantes también, y ¿no? muchas cosas. Sí, porque tiene turismo, tiene justicia, tiene... La de regulación La también. de regulación, que es un clásico, tiene local. Es verdad, también habéis destacado que no se han hecho con el tema de la agricultura, que es donde Vox se hace muy fuerte, y en este caso no lo han conseguido. Y en ese sentido solo hay un representante
Y luego otra cosa, digamos, para alivio, yo digo alivio relativo porque yo creo que el rostro de Moreno era lo suficientemente elocuente, alivio relativo de que esto nos ha arrastrado durante 2 meses, porque, o sea, de que lo ha conseguido en la segunda votación de la primera sesión de investidura, porque también existía el riesgo de que le hicieran a Juanma Moreno pues algo como le hicieron a María Guardiola, es decir, casi llevar hasta el límite de la convocatoria electoral un acuerdo que nos hubiese colocado incluso en el mes de agosto. Pero si no, es evidente que esto no le gustaba, es evidente que ahora habrá que ver cómo todas estas políticas, que son un calco de lo pactado en otros territorios, se aplican y se implementan, pero no era el deseo de Moreno, ni mucho menos, tener que asumir una serie de principios como el de prioridad nacional, bueno, dice que es arraigo, y luego pues la entrada de Vox en el gobierno, que se ha conseguido que sea una entrada controlada, ¿no?, de un solo representante. Pero no está, es verdad que esto que se llamaba la vía andaluza, pues no le salió lo bien que quería en las elecciones del 15 de mayo. Tú, Ignasi, ¿cómo del lo 17, ves? perdón. Sí, ¿cómo lo ves, Ignasi? Pues veo que has cogido lío. Has cogido lío, porque efectivamente lío va a tener, entre otras cosas, porque el pacto es evidente que no le gusta y que va a intentar suavizarlo jugando con la semántica, cambiando las palabras y limitando el impacto de lo que ha firmado, ¿no? Y eso, pues evidentemente no es lo que Vox le va a permitir, como se ha demostrado. Y por tanto, la situación va a ser más inestable de lo que él acepta, ¿no?, o de lo que en este momento se vende. Y a partir de ahí, pues sí, ha habido una traición a sí mismo. O sea, yo creo que Moreno Bonilla se ha traicionado a sí mismo, ha traicionado a sus electores hasta cierto punto, porque es probable que mucha gente que le votó asumió que esto era una posibilidad, ¿eh? Yo no creo que los andaluces, cuando votaron a Moreno Bonilla, dieran por descontado, o sea, dieran por excluida la posibilidad de lo que aquí ha ocurrido. Por tanto, en ese sentido, no es tanto una traición a los electores o a la mayoría de ellos, sino a sí mismo, a su propio recorrido, a su propio itinerario, a sus propias palabras. Y en la vida, cuando te traicionas a ti mismo, pues lo notas, se nota en tu día a día, ¿eh? Es difícil vivir en política, incluso, a pesar de que la gente crea que los políticos son todos cínicos por naturaleza, cuando te levantas por la mañana para hacer lo contrario de aquello en lo que crees. No es un sapo, no es algo menor, o sea, le dan una consejería muy importante, por lo que he leído, una estimación de gasto de 1.200 millones de euros de gasto posible. Eso es mucho dinero en un territorio como es el turismo, que se puede utilizar de muchas maneras y que en Andalucía es tremendamente importante y que afecta a la imagen misma de Andalucía. Decías, bueno, yo no sé qué sería peor, si agricultura o turismo, pero en todo caso turismo tiene enorme impacto para la propia presencia y la propia proyección de Andalucía, su propia imagen, ¿no? Por tanto, las consecuencias son enormes. Y luego tonterías como esa, porque no se me ocurre otro nombre, de llamar a esto, de meter la competencia de desregulación. Pero ¿qué tontería es esa? Ya se metió una primera vez y se repite a otra. ¿Desregulación de qué? ¿Pero qué me está usted contando? O sea, ¿qué tiene usted que desregular como si fueras un objetivo por sí mismo separado de las políticas concretas, ¿no? Y luego ya lo de la prioridad nacional, pues lo habéis dicho, puro juego semántico. Hay cosas que no hacían falta a la prioridad nacional porque ya están ahí, es evidente, lo hemos dicho aquí varias veces, que hay distintos niveles de derechos en España, ya ahora, sin que tenga que venir Vox a pedírnoslo, en función del arraigo, de la nacionalidad, de la residencia. Eso es así, en España, en Berlín, en Hamburgo, en Frankfurt, en París, en todas partes es perfectamente normal que determinados derechos sociales están condicionados a la residencia, a la nacionalidad, y eso no necesitamos a Vox. Cuando esto se convierte en una especie en un discurso político y en un etiquetado, pues efectivamente vamos a ver esto a dónde lleva, ¿no? Gonzalo. Bueno, políticamente se supone claramente el fin de la vía andaluza, que se sostenía en algo muy débil, y era la personalidad de Moreno Bonilla. Moreno Bonilla no tenía un programa como tal, no es que fuese un bastión ideológico de la antigua democracia cristiana, ni que tuviese clarísimo que la manera de defender la hegemonía del centro derecha en Europa fuese forjar una independencia respecto a la amenaza de la extrema derecha. Él sencillamente tiene una personalidad, o había hecho gala, más bien, de una personalidad relativamente prudencial, que hacía que ante tesituras como la que has comentado antes, la acogida de menores y adolescentes no acompañados, tuviese, bueno, pues un sesgo más
caritativo, más compasivo que el meramente ideológico y casi a veces sádico de Vox. Pero claro, ese fundamento en su propia personalidad de la que ha hecho tanta gala es algo realmente débil y finalmente cedido ¿a qué? Pues a lo que es la tendencia mayoritaria de su partido. Es que no solamente son las comunidades autónomas que toman esas decisiones, sino que esas decisiones hacen que el discurso de Génova y la apuesta de Génova sea por asimilar a Vox a partir de asumir su discurso con el riesgo de que pase lo contrario. Es decir, el diario del Partido Popular es... el de Vox es que no tiene ningún otro programa, no tiene ninguna otra doctrina. Y por tanto esa asimilación veremos en el lado de que se inclina. Políticamente el pacto, ¿en qué se sustancia en las claves principales? Bueno, pues lo de la prioridad nacional es un trampantojo. ¿Por qué? Porque trabajadores extranjeros en Andalucía hay muchísimos, creo que es más del 10%. ¿Por qué? Porque en agricultura y en turismo se necesitan muchísimos. Se necesitan muchísimos para mantener esos trabajos, para mantener esa economía. ¿Qué significa la prioridad nacional? Pues es la manera de decir que no se van a ampliar los servicios sociales para dar cabida y para que se puedan prestar servicios tanto nacionales como a extranjeros, trabajadores extranjeros. ¿Qué es lo que se necesita? Porque se necesita que esos trabajadores estén en Andalucía haciendo lo que hacen. Entonces, ese criterio de prioridad nacional implica, primero, ir contra sus derechos y, segundo, renunciar a la inversión necesaria para que cuando haya que dar ayudas para el alquiler, cuando haya que prestar servicios sanitarios o educativos, todos quepan. Entonces, que se soluciona así, ampliando los servicios sociales porque es así de necesario. Entonces, la prioridad nacional es un trampantojo. Y por todo lo demás, esa consejería, que es un cajón desastre, claro, yo esto de la desregulación, pues tampoco sé muy bien qué es, pero desregulación y turismo me suena mal, porque si implica que va a ser más fácil construir cerca de la costa, si va a ser más fácil utilizar no sé qué acuíferos en Huelva para poner un cierto campo de golf, si implica por tanto saltarse algunas de las regulaciones medioambientales, pues claro, no tienen medio ambiente, no tienen agricultura, pero me parece que es por ahí por donde se va a colar el embate contra el Pacto Verde Europeo y contra las políticas de sostenibilidad. Quiero llevarlo también a la estrategia nacional del PP. Cristina me pedía intervenir, será en 2 minutos. El Abierto. Ser podcast. Son -10, el abierto de esta mañana de 3 de julio. Lo compartimos con Gonzalo Velasco, con Cristina de la Hoz y con Ignasi Guardans. Antes de seguir con el análisis del acuerdo que firmó ayer el Partido Popular con Vox para conseguir la investidura de Juanma Moreno, vamos a saludar a Adriana Jordán, nuestra compañera nacional. Hola Adriana, de nuevo, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por esa estrategia que al final viene a secundar lo que vimos ayer en Andalucía, que ya vimos en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León, y que el propio Feijóo ha dicho que, primero Borja Semper negó que si dieran los votos, Feijóo fuera a hacer un gobierno del PP con Vox. Pero luego el propio Feijóo dijo que sí, que esa será la vía, tal como estamos viendo, comunidad por comunidad, si es que el año que viene dan los votos. Eso es, lo estabais comentando antes. Andalucía dio mucha esperanza al líder del Partido Popular. Núñez Feijóo soñaba con esa vía Moreno-Bonilla, la vía andaluza, que era posible construir una mayoría centrada, moderada, en solitario o con los apoyos de Vox fuera del gobierno. Pero el Pacto de Andalucía ha cerrado el paso a esos sueños de un camino en solitario y a ello han apuntado los resultados y los pactos también en Aragón, en Extremadura y en Castilla y León. Queda la vía Ayuso, la gallega, pero son unas excepciones porque lo más inmediato que tienen en Génova para trabajar, lo destacan así, son 4 elecciones autonómicas, 4 pactos con Vox, por lo que están empezando ya a trazar otra estrategia, la vía de normalizar, lo que hacía Feijóo hace unas semanas en una entrevista en El Hormiguero, avanzar que la mano de Vox es la única que va a tomar tras un resultado electoral. Mi objetivo es gobernar en solitario. Ahora bien, yo no voy a demonizar a un partido que es el tercer partido de España. Yo no quiero gobernar con nadie. Ahora bien, aceptaré el resultado de las urnas y garantizaré la estabilidad política en mi país. En privado, en Génova, restan importancia a pactar con Vox y asumir los postulados de la ultraderecha, aunque tengan que desdecirse muchas veces. En las filas populares destacan qué es lo que hay, que son los resultados en las urnas. Además, fuentes del PP inciden en que esto también tiene consecuencias para Vox, que asume el desgaste de gobernar, y además también dudan de que la estrategia de romper ejecutivos vuelva a tener el mismo efecto positivo para los de Abascal, ya que dicen estas voces, daría una imagen de Vox de socio poco fiable. Mientras los de Abascal aplauden el giro del
del PP, de normalizarles, defienden que es un error demonizarles y dar las elecciones por ganadas y apuntan a que tienen que sumar fuerzas para que no les pase lo de 2023, cuando una mayoría progresista les adelantó. Algo a lo que temen mucho Sastre en las filas de Abascal, que les vuelva a pasar lo mismo, que no puedan sumar fuerzas. Adriana, gracias. Gracias, buen día. Cuanto más se va consolidando este pacto, esta alianza, digamos, entre el PP y Vox por más territorios, más se va alejando Feijóo de esa moción de censura instrumental que dice el que quiere contra Pedro Sánchez. Cristina. Bueno, yo creo que el tema de la moción está más bien enterrado. Posiblemente el debate vuelva a resurgir tras las elecciones de verano. No lo digo tanto por la moción de censura, sino por la capacidad de articular mayorías alternativas. Claro que no. Fíjate, yo creo que estamos en una paradoja ahora mismo política, y es que el gobierno tiene una mayoría parlamentaria, tampoco la tiene la oposición. No hay una mayoría parlamentaria. Ni para aprobar los presupuestos ni para echar al gobierno. Exactamente, o sea, es una situación que yo calificaría más de bloqueo y que solo se puede desbloquear con unas elecciones generales cuando quiera el presidente del gobierno, que es el único que tiene, no porque tenga la potestad, sino porque una moción de censura, como no hay votos para que prospere, pues no hay posibilidad de que se convoque por esa vía elecciones. Yo quería resaltar de las declaraciones que hizo ayer Juan Moreno una cosa, y además en la crónica lo acabáis de resaltar, que me llamó la atención, porque él siempre dijo que no quería líos y que lo que quería era un gobierno monocolor. Y entonces ayer resaltó que, bueno, que así también Vox implica en el desgaste de lo que es la acción de gobierno. También tienen la tesis, y lo hemos visto con otras coaliciones, que ha habido muchas coaliciones en el ámbito autonómico, no tantas, solo ha habido dos en el ámbito nacional, pero en el ámbito autonómico ha habido muchas, ¿no? La tesis de que, bueno, de que una coalición al final quien más sufre es el socio pequeño, ¿no? Y que eso puede ser también una vía para acabar desactivando a Vox. Y una cosa que ha dicho Guardans, Ignasi, que yo comparto, en el que buena parte del electorado del PP asume y ve bien un pacto con Vox. Pero yo creo que en el caso de Juanma Moreno era otra cosa. Juanma Moreno partía de una mayoría absoluta. Tenía una bolsa de votantes que precisamente yo creo que lo que querían evitar era un pacto con Vox. O sea, que le fueron a votar pensando... que tengo la mayoría suficiente... Para que no dependa de Vox. Para que no dependa de Vox, porque ya no dependía de Vox. Es decir, ya partía de una situación en la que tenía mayoría absoluta. Igual que en Aragón. Vamos a poner, por ejemplo, nunca ha habido un gobierno de mayoría, jamás. Siempre ha tenido que haber gobiernos de coalición o pactos. Y los votantes de Jorge Azcón saben que habría un pacto postelectoral. En el caso es verdad que María Guardiola sí aspiraba a la posibilidad de una mayoría absoluta, Mañueco era mucho más realista, sabía que era imposible una mayoría absoluta, pero en el caso de Juanma Moreno sí hay una parte de un votante, a lo mejor sí que es más centrado, porque yo creo que sí representa la centralidad política, en el que precisamente votó con la idea de que no dependiera de Vox. Y esa es la parte, bueno, es que no hay otro socio posible, insisto, porque la siguiente opción era volver a las urnas. Era, bueno, a lo mejor se lo podría haber planteado Juanma Moreno, pero él es verdad que estaba muy interesado en cerrar un pacto ya para poder tener en septiembre ya las cuentas del año que viene. Dio la fecha incluso, aunque no parece muy creíble porque estaban a 5 minutos de cerrar el acuerdo, pero incluso llegó esta semana a poner la fecha de cuándo sería esa repetición electoral. Pero claro. Pero era evidente que él además decía habría que llegar a un acuerdo, y un acuerdo antes de verano y rápido. Es verdad que, bueno, ya que te vas a tener que tragar un sapo, mejor que sea cuanto más rápido. Yo creo que esa fue la tesis, y en septiembre ya trabajar en los presupuestos. Ignasi. Bueno, yo no entiendo bien, en esos cálculos de Moreno Bonilla, el miedo al adelanto a una repetición electoral, lo digo así de claro. Yo no tengo nada claro con la repetición electoral. Es decir, son todo ya fabular, ¿no? Pero en sí mismo, en este momento, pues lo que ha hecho es hacer un pacto que le va a hacer mucho daño. Y en el caso de Vox, esa teoría de que es el minoritario el que paga, creo que es falso. Creo que a veces utilizo metáforas de cocina que a algunos le hacen gracia y a otros le parecen idiotas, pero son legítimas. O sea, hay productos en los que con una sola gota, le cambias el sabor completamente al asunto. O sea, tú le pones una gotita de vinagre a cualquier asunto y el vinagre se lo lleva todo, ¿no? Y Vox es vinagre, claro, es vinagre, es un ácido que corroe, y por tanto, efectivamente, la idea de que no es más que un socio minoritario, y a partir de aquí, pues oye, mira, ya tiraremos, le hemos dado la consejería, y aquí paz y después gloria, me parece que es un gravísimo error. O sea, Vox está en el gobierno de Andalucía, va a impregnar el gobierno de Andalucía, le va a dar el sabor, un sabor amargo, un sabor ácido, un sabor desagradable a toda la acción política de Andalucía desde el día 1 hasta que acabe la legislatura. Y por tanto, lo que ha hecho Moreno Bonilla creo que es tremendamente arriesgado.
Y es un anuncio, mucho más que ninguno de los anteriores, de lo que nos puede esperar a nivel del conjunto del Estado. Porque Andalucía y lo que ha ocurrido aquí se parece mucho más a lo que puede ocurrir en una negociación a nivel estatal que lo que haya ocurrido en ninguno de los casos anteriores. Con Gonzalo sigo después de las 9. En 3 minutos, las 9 de la mañana. El Abierto. Ser Podcast. Se va mucha gente de vacaciones, decía ahora Páramo, y es verdad, hoy 3 de julio empiezan las vacaciones para mucha gente. Es tremendo este dato. Viene, por cierto, temperaturas de más de 40 grados otra vez, sobre todo a partir de mañana y especialmente el domingo. Decía, tremendo el dato que hemos dado a las 9 de lo que acaba de decir la ministra de Sanidad francesa, que dice que allí en Francia saben que vienen sufriendo episodios de calor extremo. Entre el 21 y el 28 de junio, en 7 días, murieron 2.025, aunque el número, el balance será más alto. Y ha contado la ministra que el 90% de los fallecidos por calor vivían solos en casa. Es un dato realmente que da la medida de un fenómeno del que seguramente no estoy convencido de que hablemos del todo, por mucho que hablemos de la soledad en casa y de tanta gente que vive sola o sin necesidad o sin tener a mano los cuidados, las necesidades cubiertas más básicas, pues este es un dato que desde luego no debería pasar hoy desapercibido, especialmente cuando estamos a las puertas no ya solo del verano, que también, sino de un episodio extremo de calor. Las 9:08, las 8:08 en Canarias, mañana de análisis que compartimos con Gonzalo Velasco, con Cristina de la Hoz y con Ignacio Guardans. Gonzalo, voy a seguir contigo desde el punto de vista de la estrategia. ¿Cómo cambia lo de ayer en Andalucía la estrategia de Feijóo? Si es que esta es la pregunta, ¿cambia en algo la estrategia de Feijóo? Pues yo creo que no la cambia. Feijóo se define quizás por no ser un estratega, a mi entender, porque no ha fijado un rumbo desde Génova para sus formaciones autonómicas, porque no ha impuesto ningún límite ni ninguna barrera ética, política, ni tampoco se ha alineado, o sí se ha alineado con un cierto sector del Partido Popular Europeo que es partidario de levantar la barrera a los partidos de extrema derecha y así formar lo que yo creo que es ya un hecho y que en realidad es el hecho noticioso, que es un bloque histórico, ¿no? Hay un bloque histórico que trabaja para formar un nuevo sentido común, con una sensibilidad de derechas que hace pasar por naturales y por tolerables cosas que hasta ahora nos parecían inaceptables y que además desvirtúa el sentido de políticas de equidad, de igualdad y de redistribución que hasta ahora estaban relativamente asentadas, ¿no? Entonces mi sentir es que Feijóo con esto sencillamente se lanza a la piscina. Todas sus declaraciones van en la misma línea, incluso cuando apoya líderes internacionales poco afines a una democracia o una centroderecha liberal en Latinoamérica, él digamos que se está alineando claramente con ese sector que hace girar el Partido Popular Europeo hacia una extrema derecha, cuya única definición además por parte del Partido Popular Europeo es que quiere desbancar a la socialdemocracia de sus reductos de poder. Básicamente es eso. Y en el resto, la doctrina es la que se le impone desde en este caso desde Vox. Y yo creo que así es como va a concurrir las elecciones. Él no tiene ningún problema para ello, creyendo quizás que con eso en algún momento acabará arañándole votos a Vox, pero de momento parece que no hay ninguna pista de que vaya a ser así. Es importante eso que dice Gonzalo, en el sentido de que efectivamente esto va mucho más allá de Andalucía. Parecía que en las comunidades autónomas anteriores pues se había encapsulado un problema o una determinada solución política que no iba más allá. Claramente ya con el anuncio que había hecho no hace mucho Feijóo, pero confirmado con la actitud en este momento en Andalucía, lo que hay es un cambio importante del Partido Popular diciendo, bueno, efectivamente no hay ningún problema por ser socio de Vox políticamente y del todo. Y eso tiene consecuencias europeas muy serias. Esta misma semana el Partido Popular Europeo ha expulsado a un diputado que planteaba eso abiertamente, que planteaba pues que se terminó ese bloqueo, cinturón sanitario, como se le quiera llamar, y que efectivamente pues la mayoría tiene que ser desde el Partido Popular hacia su derecha, que es una mayoría posible, técnicamente posible, Partido Popular Europeo hacia su derecha. Y entonces, claro, lo que se está demostrando es que el Partido Popular Español, que es el más importante dentro del Partido Popular Europeo,
Y muy importante eso, ¿eh? O sea, que es mayor, bueno, junto con la CDU, que tiene más importancia tanto en diputados como en dinero, pero efectivamente son los dos que gobiernan en este momento y que dirigen ese grupo europeo, pues que el discurso pase a ser que efectivamente con la extrema derecha estamos cómodos, porque esa es la realidad, el resto son eufemismos, tiene unas consecuencias que van muchísimo más allá de la política andaluza. Ahora que comentáis esta circunstancia y efectivamente la proyección nacional, que bueno, no a futuro. Hay un dato que recuerda la crónica de Eva Saiz y Lourdes Lucio en El País, que la coalición de PP y Vox, después del pacto en Andalucía, gobierna ya más de la cuarta parte de la población nacional, el 27,4%, contando que Andalucía es la comunidad más poblada. Y precisamente sobre esto hay, y de nuevo en El País, una frase que me ha llamado la atención del editorial de esta mañana, con las similitudes que tienen los acuerdos, porque al final pues lo que está firmando PP y Vox se parece mucho y hay desde luego puntos que son comunes, esto de no a los menes, por ejemplo, que es como ellos llaman a los niños y adolescentes no acompañados, migrantes, en Extremadura, en Andalucía, en Castilla y León y en Aragón, y dice el editorial del País: el documento suscrito es una réplica de los firmados hasta ahora, como si los problemas de todas las comunidades fueran iguales, una visión uniforme de España lejos de la realidad. Esto por una parte. Hay otra cosa que íbamos a contar a las 9, vinculado también el mapa político de Andalucía, nos permitió ver pues que también se consolidaba esa alianza entre el PP y Vox, y también pues constató otras realidades. Por ejemplo, el mal dato, de nuevo un suelo histórico del PSOE en otra comunidad, en este caso nada menos que en Andalucía, feudo histórico para el Partido Socialista, y luego la reconfiguración, la distribución del voto de las izquierdas. ¿Qué pasa con la izquierda de cara a próximas generales? Pues bueno, íbamos a contarles a las 9, lo vamos a contar ahora. Joan Jimeno, estás por ahí, ¿verdad, Joan? ¿Qué tal? Buenos días, Astre. Sí, que aquí estoy. Izquierda Unida va a pedir hacer un nuevo frente amplio que incluya... Yo creo, voy a dar el titular, aunque creo que este titular lo he contado otras veces, Joan, pero bueno, Izquierda Unida va a pedir hacer un nuevo frente amplio que incluya a Podemos y a Sumar. Sí, lo que hace Izquierda Unida es un llamamiento a integrar todas las fuerzas políticas que concurrieron juntas en 2023 de cara ahora a las próximas elecciones, y eso incluye a Podemos. Lo deja escrito Izquierda Unida en el documento político que se acaba de publicar hace unos minutos y en el que la formación liderada por Antonio Maillo urge a la izquierda, al margen del PSOE, a elegir con la mayor brevedad al candidato y también el nombre de la nueva marca con la que se van a presentar. Esto en un contexto marcado, dicen, por el auge de la ultraderecha, no solo en España, dicen en el mundo, y también por el declive del Partido Socialista aquí en España y los casos de corrupción vinculados al PSOE. Igual que Movimiento Sumar ha hecho y va a ratificar en su asamblea del próximo día 11, Izquierda Unida no se cierra a alianzas con nacionalistas e independentistas, aunque estos sí matizan de forma puntual, alejándose de la fórmula Rufián. Con la mayor brevedad. Bueno, pues nada. Gracias, Joan. Hasta luego. Desde luego va a ser complicado. Las 9:15, 8:15 en Canarias. 9:18, 8:18 en Canarias. Estábamos ayer en el tramo magazine del programa cuando nos pidió paso Miguel Ángel Campos para contarnos que el juez Pedraz había decidido imputar a la directora de la Guardia Civil, a Mercedes González. Saben que todo esto se deriva del caso Leire Díez, la llamada, ella misma decía que se le daba muy bien la fontanería política, la fontanera de Ferraz, Leire Díez, que se investiga si está detrás y en coordinación con Santos Cerdán de una trama dedicada a tratar de torpedear todas las investigaciones que afectaran al entorno del presidente del gobierno. Básicamente dos. Las investigaciones en torno a Begoña Gómez y al hermano del presidente, a David Sánchez. Mercedes González, y lo hemos ido contando, negó que se hubiera reunido con Leire Díez. Luego no tuvo más remedio que confirmar que hubo encuentros con ella. También lo había negado el ministro de Interior, Marlaska. Negó unos encuentros que sí se produjeron. ¿Cómo supimos que se habían producido esos encuentros? Porque la Guardia Civil, es decir, el cuerpo policial que dirige Mercedes González, supo, gracias a sus investigaciones, que sí se habían producido encuentros entre Mercedes González y Leire Díez. Según la Guardia Civil, fueron 3. Lo que dijo Mercedes González después de haberlo negado es que tuvo 2 encuentros, o que ella recuerde 2 encuentros con Leire Díez, que dice que fueron 2 cafés. Y desde luego ella lo desvincula de que formara parte de ninguna trama o de tratar de señalar
o anunciar investigaciones o expedientes contra aquellos agentes de la UCO que investigaran o que formaran parte de investigaciones contra el Partido Socialista. Después de todo esto y con el sumario ya encima de la mesa, el juez Pedraz decide ayer, a petición de la Fiscalía, imputar no solo a Mercedes González, sino también al director operativo de la Guardia Civil. Y ahora, Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola, buenos días de nuevo. Están citados, creo, el día 16 para que expliquen ante Pedraz, que respondan a las preguntas del juez, ¿no? Sí, básicamente el juez Pedraz, a instancias de anticorrupción, quiere saber si la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, y el teniente general DAO del Instituto Armado, Manuel Llamas, abrieron tres informaciones reservadas en 2 años a la UCO por supuestas filtraciones a los medios como método de... Te echo un capote. No, ya está. Venga, sigamos. Como te decía, ¿quieres saber si Mercedes González y el teniente general del Instituto Armado Manuel Llamas abrieron 3 informaciones reservadas en 2 años a la UCO por supuestas filtraciones a los medios como método de intimidación a estos agentes que investigaban al PSOE al gobierno, o por el contrario, se trataba de expedientes disciplinarios objetivos que se atenían a los hechos? Y si esos 3 expedientes disciplinarios que fueron archivados sin sanción fueron instados por la supuesta trama liderada por Leire Díez. En este sentido, la Fiscalía recuerda en su escrito que en aquellas fechas Mercedes González se reunió en al menos 3 ocasiones con Leire. La directora general ha negado que abordara con la supuesta fontanera nada relacionado con la UCO, pero en sus notas previas la exmilitante del PSOE muestra interés por tratar el asunto. Al DAO también le reprochan que pidiera a la UCO ponerse de perfil, no ser proactiva en las causas políticas, que simplemente se atuvieran a lo que les reclamara el juez instructor. Fuentes cercanas al teniente general Manuel Llamas afirman a la SER que no piensa dimitir, que actuó conforme a criterios objetivos y que defenderá su honorabilidad ante el juez. Las mismas fuentes también recalcan que las informaciones reservadas por sospechas de actuación a algún guardia son más comunes de lo que afirma la Fiscalía. Entre 2024 y 2026 fueron instadas más de 70 en el Instituto Armado. Las 3 del caso concluyeron en nada. González y Llamas, como decías, Sastre, comparecerán como imputados por delitos de prevaricación continuada y obstrucción a la justicia ante el juez Pedraz el próximo 16 de julio. Y el juez decidirá, por tanto, a partir de ese día en que les tomará declaración. Gracias, Campos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, decía Campos ahora que el director operativo de la Guardia Civil no piensa dimitir. Tampoco piensa dimitir ni van a forzar su renuncia por parte del Gobierno la directora general de la Guardia Civil. De hecho, Guillermo Lerma, buenos días. Hola de nuevo, Sastre. Lo que hace el Gobierno es defender la actuación de Mercedes González. Sí, el Ejecutivo defendió la continuidad y la actuación de Mercedes González tras esos cambios de versiones sobre los encuentros con Leire Díez, cambios de versiones que rechazó calificar de mentiras, y ahora la vuelve a defender tras la decisión del juez Pedraz. Los socialistas hablan de normalidad y tranquilidad absoluta. Lo hicieron ayer varios ministros, entre ellos Ángel Víctor Torres o la vicepresidenta Sara Jensen. Respeto máximo a la justicia, respeto a la presunción de inocencia y respeto a todos los procedimientos judiciales. Lo que no puede ser, y lo vuelvo a denunciar, es que haya partidos políticos que dictan sentencia ante investigaciones que están empezando. Niega el Gobierno que la Guardia Civil quede en una situación anómala, con la directora general y el número 2 investigados por presuntamente cooperar en las maniobras de la conocida como Fontanera de Ferraz, pero es evidente que como mínimo el cuerpo queda en una situación inédita. Reaccionamos ante hechos y realidades, dicen las fuentes de la Moncloa consultadas, que no ven la realidad como la ve el juez, que sí que aprecia indicios y que sí que observa motivos para imputarlos. El Ejecutivo cree que no existe ninguna obstrucción a la justicia, sino todo lo contrario. Asegura que González actuó con lealtad al cuerpo y confían en que pueda aclarar cualquier duda cuando comparezca ante la Audiencia Nacional y que eso, dicen, en algún momento provoque que le levanten la imputación. Hombre, pues las dudas también las ha sembrado en esto el Gobierno, cuando sale nada menos que el ministro de Interior a decir que no hubo ningún encuentro, o ella misma dice que no hubo encuentro, y luego dicen que sí porque no tienen más remedio, porque lo investiga la Guardia Civil, que dirige Mercedes González, que dice que fueron 2 cafés, que no se acuerda si fueron 3, como dice la propia UCO, que borra las conversaciones, los mensajes que tuvo con Leire Díez después de conocidos los encuentros, y que viene a decir Marlaska esta semana cuando tuvo su comparecencia parlamentaria que no es que lo quisieron negar ni que mintieron, sino que es que a lo mejor no le dieron la importancia porque no sabían. Pues hombre, las dudas también salen de la propia estrategia del Gobierno o de la propia comunicación, quizás decir estrategia es mucho, de la propia comunicación de este asunto del Gobierno. Gracias, Guille. Hasta luego. En fin, Gonzalo.
Pues con la directora de la Guardia Civil imputada por el juez Pérez. Sí, te retaría que volvieses a repetir. No podría hacerlo. Pero creo que, pese a todo, ha quedado explícitamente claro que efectivamente aquí hay una confusión, que es verdad que es dudoso que sea un delito y podemos cuestionar que merezca la imputación. Yo no sé si el papel de los jueces es señalar y denunciar las malas conductas, las conductas sospechosas por parte de los cargos públicos cuando quizás no haya una base delictiva, que eso es lo que no sé si hay. Pero efectivamente hay una conducta que algún tipo de reproche sí puede merecer. Por la no explicación dada, se da a entender que esto ha sido así. Y claro, porque la directora de la Guardia Civil es una persona que ha sido delegada del gobierno, que ha trabajado en el ámbito de la Federación Socialista Madrileña. Es decir, que pertenece al aparato político de Ferraz, que no es una persona independiente. Leire Díez viene de allí también y, por tanto, si de alguna manera esta señora estaba trabajando en esa dirección, entendemos que cuando se reunieron, no se reunieron como personas distantes, como un cargo público que acepta atender a una extraña extraterrestre que aparece por allí, sino que se reúne con una, casi diría, colega, entre iguales, ¿no? Y si en su conocimiento estaba alguna conversación sospechosa y no hizo nada al respecto, sea la interna en su partido o sea en relación a su responsabilidad, pues seguramente haya una conducta que al menos merezca el reproche. Yo no sé si la imputación, aquí se me escapa. Así que pues el PSOE está en esta circunstancia difícil. Puede defender, claro, tiendo a pensar que si, creo que lo recordaba en algún momento el diario El País hoy, ¿no? Maxim Huerta no llegó a tomar el cargo porque fue imputado por un fraude fiscal relativamente menor, ¿no? Claro, tiendo a pensar que en otras circunstancias, en otro contexto no polarizado, no radicalizado, sin la sospecha de que muchos jueces abusan de sus prerrogativas para generar causas mediáticas, pues seguramente le habrían pedido responsabilidades a esta persona. Cristina. Pues partimos de la base, y yo soy incapaz de reproducir lo que le has dicho, pero partimos de la base de que mintieron. Partimos de la base de que se llegaron unos contactos que luego se produjeron, luego se dijeron que había sido un café, le dijo la responsable de la Guardia Civil de un té, que ya no bebe café. Bueno, es verdad que luego dijo que fueron. Exactamente, café, sí. Partieron de la base. A mí eso ya de principio me parece bastante obstrucción a la justicia, porque además cuando se reúne con una supuesta militante de base, ya se sabía quién era, ya había habido informaciones sobre esta señora, sobre lo que hacía y lo que pretendía. Entonces, hombre, a mí ya para empezar me parece que mentir debería tener algún coste político en este país, pero parece ser que no lo tiene. Como poco es poca colaboración y poco afán de colaboración con la justicia. Y luego está el tema añadido, y hubo unas declaraciones de agentes de la UCO recientemente ante el juez Pedraz. Acotación, pensar que el juez Pedraz está a las órdenes del PP yo creo que es insultar a la inteligencia de la gente. Bien, cierro acotación. Que reafirmaron que efectivamente recibieron presiones, indicaciones de que no fueran proactivos en los casos que afectaban al gobierno socialista. Yo, me parece que algún tipo de reproche penal puede tener eso si el objetivo es intentar torpedear unas investigaciones judiciales, si el objetivo es añadir montar una campaña de descrédito hacia la UCO, hacia la UDEF. A mí me parece una enorme gravedad. Estábamos hablando de la Kitchen, que yo siempre he dicho que me parece de los casos más graves de corrupción que ha habido en este país, porque la utilización de instrumentos del Estado, pero el objetivo de esto era también torpedear unas investigaciones y desacreditar y desautorizar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Y como poco empezaron mintiendo tanto la responsable de la Guardia Civil como el ministro. Tener imputada la cúpula de la Guardia Civil y decir que no pasa nada y que pueden seguir, a mí me parece una cosa tremenda, independientemente de que todos asumimos que la imputación no es una condena, pero yo creo que el mero hecho de la imputación, tener a la cúpula de la Guardia Civil imputada, es motivo para que cesen en sus cargos. Bueno, pues no estoy de acuerdo.
No estoy de acuerdo en absoluto. Primero, hay que tener mucho cuidado con las palabras que se utilizan, ¿no? O sea, que a mí decir, a mí me parece, ha dicho Cristina, obstrucción a la justicia. No, mire usted, la obstrucción a la justicia es lo que es, no lo que a ti te parece una mañana de radio. La obstrucción a la justicia es un delito. Por supuesto, no soy jueza ni pretendo dirigirme jueza. Bueno, no, allí está. Pues entonces, al hacer un análisis político, yo te aconsejo que de la misma manera que no puedes llamar a alguien que da una bofetada, no puedes llamar que ha habido un delito de lesiones. Es decir, hay que tener cuidado con las palabras que se usan, porque obstrucción a la justicia, y has ido a buscar una palabra que normalmente no debes usar en una charla de bar, has usado una palabra que es la obstrucción a la justicia, no creo que sea la palabra que usas en tu lenguaje normal, es un concepto jurídico definido en el Código Penal, que es el que se le está imputando aquí. Y efectivamente reunirse con una compañera del PSOE o mentir, porque es posible que lo haya hecho, o mentir en una rueda de prensa o una comparecencia, no ante el juez, porque no ha mentido nunca ante el juez, que sí empezaría a ser quizá un principio de la justicia. Mentirle a un medio de comunicación o mentir en una nota de prensa sobre si se había reunido o no se había reunido es una obstrucción a la justicia. Así que, por favor, yo creo que todos juntos tenemos que tener un poquito más de seriedad con las palabras que utilizamos, porque si no, efectivamente, lo que estamos es contribuyendo al bulo, al incendio y a echar gasolina a una situación tremendamente peligrosa, porque efectivamente es verdad, tener imputada a la Dirección General de la Guardia Civil es un problema. Pero tener un juez que considera que haberse sentado con una militante del PSOE es obstrucción a la justicia, para mí es un problema. Sobre todo si en el mismo sistema judicial que considera que todas las conversaciones de Cospedal no son delito. Y que haberse reunido durante horas y horas y horas con Villarejo para confabular no es delito. Y que haberse sentado a decir cómo se manipulan los jueces del Supremo y quién se pone ahí, que eso sí sería también obstrucción a la justicia, encajaría perfectamente el concepto del delito que hay, pues tampoco es delito. Y que en cambio haber hecho una falsedad, que es posible, una falsedad que el ministro haya dicho que no conocían de nada a esta señora y que luego resulta que sí, y que la otra dijera que no se había reunido y resulta que se había reunido en un bar, pues eso, delito no. Que puede tener responsabilidades políticas, probablemente sí, y yo creo que en su momento ya le había dicho que antes de que hubiera esta imputación, pues la directora general, pues creo que ha cometido una torpeza política, pero una imputación penal con un delito de obstrucción a la justicia que supone la violencia, la intimidación, la destrucción de pruebas, la falsificación de testimonios, eso es la obstrucción a la justicia. Entonces, los propios generales de la Guardia Civil, que están en este momento muy heridos porque se les amenazaba y se les coaccionaba porque se les investigó, también tendrían que explicar. Tendrían que explicar por qué, si alguien les hace preguntas sobre la revelación de secretos y sobre la filtración de documentos, el hecho de que se inicie una investigación para saber por qué investigaciones bajo su mando están apareciendo en los medios día sí y día también, preguntar por eso y hacer una investigación reservada, que es algo que se hace con mucha frecuencia en la Administración. Yo soy de director general. Yo he sido testigo de una investigación reservada en una determinada dirección general. Eso pasa cada día. Y cuando se hace una investigación reservada, que tiene efectivamente unas connotaciones distintas, que significa, como su propio nombre indica, reservada, porque efectivamente suelen ser investigaciones que afectan pues a la honestidad o a la integridad de aquel que está siendo investigado. Eso es lo que ocurre. Claro. Entonces, que abrir eso por sí solo ya sea un acto de intimidación, me parece que lo que se está haciendo es intimidar al director general de la Guardia Civil, porque le podemos dar la vuelta al razonamiento. Lo que está haciendo el juez Pedraz y lo que está haciendo las asociaciones de la Guardia Civil es decirle a la directora y futuros directores generales de la Guardia Civil: oiga, usted no investiga nada, que será imputado. Aquí haremos lo que nos dé la gana, cuando nos dé la gana, filtraremos lo que nos dé la gana y como usted haga preguntas, consideraremos que está usted amenazándonos en nuestra libertad. Eso es también la lectura que yo hago de esta imputación. Como imagino que el juez Pedraz sabrá mucho más que nosotros de temas judiciales. Bueno, tiene más penales, poder. Saber más es muy discutible, perdóname. Yo estoy convencida de que sabe más que cualquiera de nosotros. Pues yo creo que no. Ese acto de fe en los jueces que tenéis, los jueces tienen más poder. Esa idea de que los jueces tienen todos más sabiduría que los abogados, que los fiscales, que los catedráticos, no es verdad. Los jueces tienen más poder. Pero a mí ni Peinado sabe más, ni más que yo probablemente, pero no más que muchos juristas de España. Ni Calama sabe más, ni Pedraz sabe más. Lo que tiene es más poder, eso sin duda. Hombre, yo parto de la base de que Pedraz sabe muchísimo más que todos nosotros de lo que es la ley, la aplicación de la ley.
No ¿Quiénes es somos posible, todos no nosotros? es ¿Todos los no abogados es- de España? Bueno, me vas a dejar. No, ¿Me pero dejas? ¿a quién te Perdona. refieres? ¿Pero No. a qué te refieres que sabe Más más? que los que estamos Más aquí, que los se que ha estamos entendido, aquí. lo ha dicho Sí. al principio. Venga. Efectivamente, no de un magistrado del Constitucional, pero yo entiendo que sabe, a lo mejor, oye, Pedraz sabe mucho menos que vosotros de estos temas. Yo confieso que creo que Pedraz sabe mucho más que yo de estos temas. No es posible que haya mentido, se mintió, este es un hecho objetivo. Mintió incluso sobre los contactos posteriores, porque habéis recordado que incluso mantuvo unas comunicaciones vía WhatsApp, que en el caso de la directora general de la Guardia Civil se borraron y que luego, que ha habido unas declaraciones de los responsables de la UCO. Esto a Pedraz le ha olido a una posible responsabilidad penal. Oye, luego que a lo mejor va a declarar, le levanta la imputación, pues muy bien. Pero fíjate que el juez Pedraz entiende que haya habido un intento de presión para cortocircuitar las investigaciones que afectan a los casos de supuesta corrupción que rodean al PSOE. A lo mejor es que Pedraz, primero o está maniatado por el PP o no sabe mucho de la aplicación de la justicia. No hagas caricatura porque contestas con caricatura. Entonces, si contestas con caricatura, me obligas a que te conteste con caricatura. No es con caricatura, pero dar por hecho que yo es que querría aclarar eso. Está entendido, es decir, está yo querría hacer entendido. una precisión ahí a lo que he dicho Precisa. antes. Déjame hacer una precisión también. Lo decide Pedraz a petición de la Fiscalía, anticorrupción, es decir, son más criterios que se acumulan. La misma que ha pedido retirar el pasaporte. Sí. Precisa que voy con Gonzalo. La Guardad. anticorrupción. Preciso. Mira, un juez, cuando toma una decisión, está ejerciendo dos cosas. Por un lado, saber, y por otro lado, hacer un juicio. Entonces, que saben derecho penal los jueces, no tengo ninguna duda. Creo que lo mismo saben que los fiscales y que los abogados. Lo que hacen es un juicio, y el juicio es perfectamente discutible. O sea, la opinión del juez de considerar que, porque es un juicio de valor, que no tiene nada que ver con saber. Ese acto de fe que hacemos en los jueces yo no lo tengo, porque lo que hace es un juicio de valor. Está infiriendo, que es la palabra, que esa reunión que tenía era para conseguir un determinado objetivo. Eso es una opinión del juez, a la que efectivamente la sociedad, si nos ponemos profundos, le ha confiado al juez hacer esos juicios de valor. Eso es su responsabilidad. Pero esa idea de el juez sabe más y los demás nos tenemos que quedar todos calladitos, perdonad, no la respeto. Y no es un tema... No te he dicho que tienes que callarte. No. Creo que al final, al revés, me lo has que no dicho tiene tú a nada mí. que no tiene con saber más, que esto no va de saber derecho penal, que esto va del juicio de valor que el juez va de criterios, por eso nuestro sistema es un sistema basado también en los recursos y por eso hay jueces o tribunal. Pero lo que intento es distinguir lo que es saber derecho penal de los juicios de intenciones que hace este señor, que es el mismo sistema judicial que considera que no es un tema de saber derecho penal, que Dolores del Cospedal, reunida con Villarejo, pues resulta que, y con grabaciones concretas, ahí no hay delito ninguno. Eso no es un tema de saber o no saber penal. Esto es un tema de considerar en un juicio de valor que ahí no había nada. Y que, por ejemplo, pues grabaciones que había que afectaban a Rajoy se quedaron en un cajón, que los guardó García Castillo. Todo eso no tiene nada que ver con saber derecho penal. Son juicios que hacen los jueces y que los demás tenemos derecho a contradecir. Claro, Gonzalo. Yo estoy de acuerdo con Ignasi en que, por eso comenzaba mi intervención anterior diciendo que no es papel de los jueces señalar las malas conductas a través de imputaciones. ¿Por qué? Porque si la sospecha y la mera concatenación, es decir, se ha reunido con una persona, aunque no tenemos indicios para saber qué es lo que han tratado, sirve para iniciar una imputación, entonces el umbral de lo que es necesario para iniciar una imputación es muy bajo. Y esto es relativamente peligroso. Entonces, Exactamente. Claro, entonces solamente la mera sospecha de que ahí podría haber pasado algo no debería merecer una imputación, sino que, si acaso, que se debería investigar previamente. Y sobre todo, ¿quién tiene el papel de denunciar esto? Pues la sociedad civil, es decir, por ejemplo, los medios de comunicación. Una sociedad está judicializada cuando eso que hacen los medios de comunicación, oye, se saca a la luz que hubo esas reuniones y eso ya merece una rendición de cuentas por parte de los responsables, y ahí el partido político en cuestión, en este caso el PSOE, tendría que salir a explicarlo y la responsable tendría que salir a explicarlo, pero no hace falta que haya una imputación
para que esa rendición de cuentas acontezca. Por tanto, parece que nos saltamos las otras mediaciones de la sociedad civil que son necesarias en una democracia como la nuestra, el papel de denuncia y de control del poder por parte de medios de comunicación y otras instancias, y que todo tiene que pasar por la decisión de los jueces. Y eso me parece que es peligroso, ¿no? Pues ya me sabe regular, pero es que el siguiente tema tiene que ver también con la decisión de una jueza, en este caso, que estaba investigando la filtración de los datos personales de 2 periodistas del País por parte de Miguel Ángel Rodríguez, y decidió ayer archivar la querella contra el jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Y quisiera sacar este tema a colación un poco centrado en la figura del jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso. Por primero esta decisión, pero también Roberto Torija, director de contenidos de Radio Madrid. Buenos días, Roberto. Hola, Sastre. Buenos Así días. empezó la jornada con esta decisión judicial, pero es que terminó con la valoración que hizo alguien que como jefe de gabinete tiene más proyección política que ningún jefe de gabinete que hay en este país, porque ayer se aprobó en la Asamblea de Madrid esa ley que reconoce derechos a los concebidos no nacidos, y por las opiniones que expuso el jefe de gabinete. Sí, lo primero, la jueza da por bueno el testimonio del novio de Ayuso, que dijo que fue él quien le pasó la foto de 2 periodistas a Rodríguez, y archiva, como decías, la causa. Lo hace sin escuchar a los 2 policías que previamente habían identificado a los informadores y que podían ser la fuente de esa filtración. Al PP de Ayuso, la decisión judicial le permite renovar los ataques a la izquierda. Un nuevo bulo contra el entorno de la presidenta, en este caso contra su jefe de gabinete, que deja a la izquierda con esa imagen patética. Y centrarse en su agenda ideológica. El PP acaba de aprobar la llamada Ley del Concebido No Nacido, que permite contar un integrante más en la unidad familiar desde el embarazo. La oposición asegura que se trata de una competición de Ayuso por el espacio de la extrema derecha y plantea otras medidas para los sin nacidos. Alquileres asequibles, comedores escolares para todos, escuelas infantiles dignas y ver un pediatra cuando lo necesitan. No se trata de ayudar a las madres a que sean madres, no, porque para eso lo que harían son leyes que proporcionaran acompañamiento durante la maternidad. Y si Miguel Ángel Rodríguez empezaba el día celebrando el archivo de su causa, lo terminaba escribiendo el siguiente mensaje en su canal de X. Según termina de fecundar antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Revolución, dice Miguel Ángel Rodríguez, frente a la cultura woke. Torija, gracias. Hasta luego. Es el debate de siempre. Es una excentricidad más, es para llamar la atención, es para... Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que naturalizarlo. Hay que normalizar que Miguel Ángel Rodríguez escriba en Twitter después de Ley de Ayuso del concebido no nacido. Según termina de fecundar, antes de ducharse, lo que tiene la mujer en su vientre es una persona con derechos. Yo, aparte de que no entiendo muy bien la redacción del mensaje, también hubo uno anterior respecto a cuando se archivó la causa contra él, ¿no? Diciendo que yo no voy para adelante y otros van a ir para adelante. Es verdad que más que un director de gabinete es un actor político de primera magnitud en el entorno de Isabel Díaz Ayuso, muy controvertido, y es sobre esa característica sobre la que en muy buena medida ha ido creciendo también el carácter político de Isabel Díaz Ayuso, que es el de la provocación, que es el de la polarización en muy buena medida, que tiene mucho también de populismo, y yo creo que se inserta en ese modelo de cuando hablamos de las distintas sensibilidades. Mira que estábamos hablando antes de la vía andaluza, ¿no? Y del perfil de Moreno. Este es otro diametralmente opuesto, ¿no? Que también ha cogido, por ejemplo, la bandera del tema de las sospechas sobre el asunto de la ley de nietos, que ha llegado a hablar de la posibilidad de que necesitaríamos observadores internacionales en nuestras elecciones. Entonces representa en muy buena medida exactamente un sector, un perfil muy, muy populista del Partido Popular, con un jefe de gabinete muy controvertido y que es un actor político de primera magnitud. Bueno, una cosa es quién merece protección y otra cosa es quién tiene derechos. Son dos cuestiones distintas. Se puede discutir, se puede defender si las mujeres que quedan embarazadas merecen más protección de la que tienen, si es necesario agilizar el acceso a ciertas ayudas, a ciertos subsidios.
Creo que es cuestionable en la medida en que el Partido Popular no apoya otras medidas que benefician a la familia, y lo digo en sus propios términos, como discutir algunos permisos parentales, algunas ayudas de corresponsabilidad, desde luego garantizar el acceso universal a las escuelas infantiles y otra serie de cuestiones a las que el Partido Popular pone sistemáticamente un freno. Pero podemos decir, de acuerdo, hay que intentar ayudar y proteger a las familias cuando intentan gestar, intentan tener descendencia. Esto es distinto a que en el mismo momento de la concepción haya una persona que tenga derechos y sobre todo que los tenga a costa de la madre. Porque en esa expresión, en esa manera de decirlo, que roza lo soez, se da a entender que la madre pasa a ser portadora de una persona con derechos y que ella ya no los tiene. Que ella tiene solamente que garantizar los derechos de esa persona no nacida. Y a mí eso es lo que me parece espeluznante. Me parece espeluznante que él se permita hablar así del cuerpo de las mujeres. Me parece asombroso y realmente reprobable. Creo que no solamente es una cuestión de matiz, de estilo, sino que hay algo ideológicamente insultante en esa afirmación. Guarda. Bueno, hay algo previo, que es que me parece importantísimo destacar. No hay absolutamente nada en el título 8º de la Constitución y en el Estatuto de la Comunidad Autónoma de Madrid. Nada que permita que el Parlamento de la Comunidad Autónoma de Madrid decida quién es sujeto de derechos. ¿Quién es sujeto de derechos en el ordenamiento español? Lo fija la Constitución española, su interpretación corresponde al Tribunal Constitucional y su aplicación al Parlamento soberano del conjunto de lo que se llama la nación española. Si cada comunidad autónoma empieza a decidir quién es sujeto de derechos, esto es un circo que no va a ninguna parte. Por tanto, me parece muy importante poner pie en pared, como se dice, es una expresión que estos días hay que utilizar mucho, poner pie en pared y decir que este señor no tiene ningún derecho, ni su presidenta, ni el Parlamento entero con una mayoría de Madrid, para andar a decir quién es sujeto de derechos en España. Esto no le corresponde a un Parlamento autonómico en absoluto, ni directamente ni por la vía de atrás una legislación sobre ayudas públicas de no sé qué. Eso me parece fundamental. Y a partir de ahí, el debate de fondo, pues el debate de fondo que lo lleven al Congreso de los Diputados o que modifiquen la Constitución, porque indirectamente lo que están aquí es intentar modificar la legislación sobre el aborto y los derechos sociales. O sea que a mí en ese ámbito no entro ni a discutir de la misma manera que no entraría a discutir con un parlamentario de Murcia, que me merece el mismo respeto que la Cámara de Madrid, no más ni menos, que estuviera en este momento decidiendo pues sobre eso, lo que son derechos, lo que es el derecho de propiedad. Pues eso no lo va a decidir el Parlamento extremeño ni el de la Comunidad de Madrid, y no digo ya la identidad de la persona. Sobre el personaje mismo de Miguel Ángel Rodríguez, pues sí, me parece un personaje de circo, me parece un insulto, me parece un actor político que vive de eso, de la agitación. Unos lo hacen como Alvise y otros lo hacen con Miguel Ángel Rodríguez. Son estilos distintos de hacer exactamente lo mismo, que es la pura agitación. En el caso de Miguel Ángel lo hace con dinero público, y desde una posición pública de abuso de poder clarísimamente. Quiero recordar que a Begoña Gómez se le está acusando por haber utilizado un día en un asunto privado a su secretaria, y este hombre está dedicando sus recursos públicos día a día a asuntos que no tienen nada que ver ni con su mandato ni con lo que se le ha pagado para hacer, ¿no? O sea que sí, es un debate ya más de comunicación, José Luis, si me permites, de cómo se le responde, y yo pues, me parece desprecio, poco más. Y que no se nos olvide la otra parte de la noticia. Quiero decir, estos periodistas puede que el derecho a su privacidad. Bueno, sobre ese tema judicial es distinto. Puede que sí. no se haya violentado. De nuevo estamos en ese terreno en el que tendríamos que informarnos, yo al menos tendría que informarme mucho más para dilucidar si efectivamente ha habido una violación de ese derecho o no. Pero desde un cargo público se ha señalado a unos periodistas que hacían su trabajo. Y por lo tanto se ha generado un efecto de intimidación y de prevención de que otros periodistas hagan su trabajo. Entonces, con independencia de lo que diga la jueza, esto es lo que ha hecho Miguel Ángel Rodríguez, y no conozco a otros responsables públicos que hagan esa labor. Y que debiera haber escuchado a los policías también. Antes de por lo menos tomar la decisión, exactamente. Que es lo que les he escuchado también por si tuvieron algún papel o no. Tomaron testimonio a los dos compañeros del
del diario El País. Bueno, son y 48, dos asuntos internacionales. Uno es una declaración muy llamativa, se ha producido esta madrugada. Saben que en torno al terremoto de Venezuela, que deja ya, según el último balance, más de 2.500 fallecidos, el último balance oficial, eran 29 también los fallecidos españoles, según actualizaba esta misma mañana el Ministerio Español de Exteriores. Hay mucha crítica, mucha queja de los vecinos de Venezuela, que ya viven una situación muy angustiosa en el país en cuanto a falta de recursos, y que han criticado la respuesta a la gestión de la emergencia del gobierno de Delcy Rodríguez. Y ella misma ha comparecido esta madrugada, ha culpado en buena medida a los medios, en concreto ha hablado de laboratorios mediáticos, de la respuesta del caos que hubo en las primeras horas. La primera decisión ese día fue: se militariza el Estado La Guaira, porque no podíamos permitir que laboratorios mediáticos y matrices mediáticas creadas para perturbar y generar caos imposibilitaran las labores de búsqueda y rescate. Es miserable, desalmado, desconsiderado a un pueblo bajo angustia, bajo sufrimiento, dolor, causar ese tipo de caos. Las declaraciones, ya digo, de Delcy Rodríguez esta madrugada. Y luego dijimos al principio de la semana que van a ir pasando los días. Lamentablemente la cifra va a ir subiendo. Estamos hablando de casi 2.600 personas muertas, según el balance oficial que va actualizándose. No sabemos exactamente de cuántas personas desaparecidas estamos hablando. Conviene que no olvidemos, por mucho que pasen los días y por muy dolorosas que sean las imágenes que sigan llegando de Venezuela, la realidad de ese país. Como tampoco conviene que olvidemos lo que sigue ocurriendo en Gaza. Se han cumplido 1000 días desde que empezó el genocidio. Se habla menos de la situación en la franja porque la guerra en Irán, la situación en el Líbano fue desviando el foco de atención. Pero, Pablo Morán, buenos días. Hola, Sastre, buenos días. Aprovechando estos 1000 días, lo que hemos hecho es volver a preguntarnos cómo están de mal las cosas en Gaza. Sí, y hay que recordar que Israel decretó allí un alto el fuego el pasado mes de octubre, pero claro, es una tregua de cartón piedra. El genocidio sigue en marcha. Desde entonces, desde el pasado mes de octubre solo, son más de 1000 los gazatíes asesinados en distintos ataques en la franja. Allí, desde luego, no sienten que la cosa haya acabado. No lo sienten porque cada día matan o muere un niño gazatí, nos cuenta James Elder, portavoz de UNICEF. Ha estado allí 7 veces en estos 1000 días de asedio. Esta última vez ha vuelto a ver un ambiente infernal con plagas de ratas en el 80% del territorio, dice. Los palestinos se sienten olvidados, nos cuenta, les han llevado al límite físico y psicológico. Por eso resulta sorprendente estas otras cosas, Sastre, que siguen pasando en Gaza y que explican la capacidad de resiliencia de los palestinos. He visto cosas increíbles. He visto la graduación de 200 estudiantes de medicina en el hospital de Al-Shifa que han seguido sus carreras a pesar de la guerra y la destrucción de sus hogares. Fíjate, los niños que están en tiendas de campaña siguen estudiando a las 10 de la noche si pueden conseguir una luz fija. Representan una esperanza que obviamente escasea en Gaza a medida que Israel y su ejército se van haciendo cada vez con más territorio. Esta es la situación, así están las cosas ahora mismo en uno de los peores lugares que hay en el mundo ahora mismo para vivir, que es Gaza, porque así, en eso la ha convertido Israel y el genocidio que decidió aplicar Benjamin Netanyahu. Gracias, Pablo. A ti, descansa mucho. Hasta luego. El Abierto. Ser podcast. Tenemos que hablar de Madonna esta mañana. Pepe Rubio, Sergio Castro, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, pues ya que estamos en un espacio informativo, os informo que Madonna no nació en Wisconsin. No. Eso vamos a demostrarlo a partir de las 10 con Natalia Moreno. Nata, todo el mundo la conoce por Nata Moreno en el mundo del cine. Es su primera novela, lleva ese título, Madonna no nació en Wisconsin. Yo di una pista, yo creo que nació por alguna zona de Aragón. Un poquito más, te voy a decir, más cercana. Más cercana, por eso no nació en Wisconsin, porque es una historia
historia de una niña a la que vuelve una señora adulta de 40 y tantos años para entenderse a sí misma. Esa es la historia que está detrás de esta novela. Pero no solo vamos a hablar de esta novela, sino que vamos a hablar de todas las que ustedes quieran. ¿Y por qué digo esto? Porque pueden llamar desde ya al 900-100-800 para decirnos esas novelas o poemarios, lo que quieran, que les han marcado en las lecturas vitales de su vida y que quieren que los demás disfrutemos también de ella. Y también, ya que estamos en estas fechas, también esas novelas muy bonitas para verano. Eso es, lecturas para el verano, lo que ustedes quieran. Pero, hombre, si nos recomiendan algún libro para el verano, por si hubiera alguien que empieza ya sus vacaciones, pues no estaría mal. 900-100-800. Y a partir de las 11 a Fernando Neira y a Ana Urrell les corresponde el último baile de las historias musicales de la temporada. Hoy no con un disco de la semana, sino con dos. La de los artistas Gia Margaret y Ángelo de Agustín, que tienen una cosa en común, aparte de ser músicos. Los dos perdieron la voz en algún momento de sus carreras profesionales. Ahora las han recuperado y vamos a detenernos en los dos nuevos discos de ambos cuando la voz ya ha sido recuperada. Viene también la artista mexicana Silvana Estrada para hablarnos de su gira que ahora empieza en España y de su último trabajo. Vendrán Suaves Lluvias, y en la charla tanto Ana Urrell como Fernando Neira van a proponernos algunas posibles candidatas canciones de verano. Está muy bien, pues así iremos acabando esta semana y el Hoy por Hoy de hoy viernes. Gracias, chicos. Y gracias también a Gonzalo Velasco, Cristina de la Hoz e Ignasi Guardans. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana y hasta la próxima. Gracias. Adiós. A ti, Sastre. Qué suerte van a tener los oyentes de la SER por la noche a partir de septiembre. Los de la mañana y la tarde también. Pero bueno, los de la noche, si se quieren esperar un poco, pues es eso que les voy a agradecer. Sastre, descansa. Adiós, chicos. Buen verano. Buen verano. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.